Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga, agradecido por estar un día más acá en la radio La Predicadora, la 94.1. Gracias le damos al Señor, hermanos. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicado en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo, en Isidro Casanova. Agradecido al Señor por permitirnos estar una vez más en la radio. No sé si mi esposa se olvidó el celular por acá, hermana, o sonó el suyo, uno de los dos. Bueno, damos gracias al Señor. Disculpen, hermano. Bueno, vamos a saludar a los amigos que nos están escuchando. Bueno, al hermano Antonio Villarreal, al hermano Guillermo Gardera, al hermano Reinaldo de Mar del Plata, a los hermanos que se encuentran en el Chaco, en Misiones, en Bariloche, en La Pampa, en Entre Ríos, bueno, a los hermanos de la iglesia de Heredero de Dios es y también a la iglesia que se encuentra en la calle ahí Carlos Casares, de la iglesia de hermano Néstor. El Señor bendiga grandemente y a todos los hermanos que nos escuchan. Un abrazo a cada uno, hermanos. Todavía no veo a nadie conectado, pero seguramente que se van a ir conectando. Agradecido al Señor. Hoy un día de mucha calor. Estamos en el 10 de febrero del 2023. Gracias al Señor por la salud, gracias al Señor por todo lo que Él nos da cada día. ¿No? Alabado sea el Señor. La salud, bueno, el alimento, la vestimenta, todo el Señor añade bendición sobre bendición cada día sobre nuestras vidas. Y bueno, hermanos amados, estamos aquí para poder compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y un abrazo para todos los hermanos de la congregación, las hermanas, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno. Y el Señor bendiga a nuestro hermano Nicolás, a su esposa, nuestra hermana Andrea Soler. Gloria al nombre del Señor. Agradecido al Señor, ya le digo una vez más, por su gracia maravillosa. Vamos a leer, primeramente vamos a hacer una oración. Señor, estamos delante de ti, en presencia de ti, Señor, para poder hacer este programa, Señor. Este programa que es de edificación para muchas almas. Que los que están escuchando este programa puedan entender lo que se habla. Que lo que se hable sea, Señor, algo que nazca de tu mismo corazón, Señor. Que salga de tu misma boca, Señor. Ayúdame, Señor, dependo de ti, Padre, dependo de tu poder. Oh, Señor, dependo de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, hermanos, esta gracia que transforma, no solamente que cambia, porque transformar es transformar algo que ya está hecho, lo vamos transformando o conformando, ¿no? Se va conformando a la imagen, va tomando una imagen que es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no cambia a las personas, las transforma, ¿no? El cambio para mí es cambiar de vida, por ejemplo. Antes teníamos la vida del hombre natural, ahora tenemos la vida del hombre espiritual. Es un cambio, ¿no? Bueno, como sea. El Señor bendiga esta gracia maravillosa que el Señor nos ha dado a conocer para que nosotros la predicáramos, ¿no? A todas las personas, especialmente a los hijos e hijas de Dios. Y más que están escuchando la radio, la predicadora, la 94.1, y bueno, agradecido al Señor por cuanto podemos estar aquí juntos para adorar y para alabar el nombre del Señor. Y el día lunes hablábamos de ahí de Primera de Corintios,
en el capítulo 2, ¿se acuerdan? Y llegamos hasta el versículo, creo que hasta el versículo 6, donde dice la palabra del Señor: empero hablamos sabiduría entre los perfectos, ¿vio? Y hablamos sabiduría entre los perfectos, y la sabiduría no de este siglo, no de este mundo, no de esta mundanalidad, ¿no? Sino que hablamos sabiduría, ¿no? Ni de los príncipes de este siglo, sí, que se deshace, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjese que qué maravillosa es la palabra del Señor. Hablamos sabiduría entre los perfectos, gloria al nombre del Señor. Ahí en el capítulo 14, entre los perfectos, ¿no? Capítulo 14, versículo 20. Dice así: hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, pero perfectos en los sentidos. Veo que hay una cosa, hay una niñez y hay una madurez. Entonces, esta palabra de gracia, Pablo le decía a los corintios, ¿no? Que él hablaba sabiduría, esta sabiduría oculta entre los perfectos. Perfecto significa maduro, crecido y desarrollado. Aquellos que tenían a Cristo ya crecido en ellos, ¿no? Porque ellos lo pueden entender. Esta sabiduría que Pablo nos transmite, ¿no? O que el Espíritu Santo nos transmite a través de las 14 epístolas del apóstol Pablo que él escribió, aunque alguna no la escribió él de puño y letra, pero la dictó. Esta sabiduría el Señor amor, discúlpame, me parece que me las desenchufás allá. Bueno, está bien enchufado ahí. Disculpe este desorden, hermano, lo que pasa es que me está dando que tengo una batería. ¿Prendió? Ahí prendió, me parece. Bueno, damos gracias al Señor, hermano. Batería muy baja, dice, 7. ¿Sigue con batería baja? Sí, 7%. Gloria al nombre del Señor. Bueno, mientras que tenía que haber advertido esto antes. No, está baja la batería. Gloria al nombre del Señor. Agradecidos estamos por todo lo que el Señor permite, ¿no? Porque todo esto lo permite el Señor. Ahora fíjese usted, hermano. Que la sabiduría, hablamos sabiduría entre los perfectos, dice. Sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Bueno, y entonces podemos ahora más o menos entender por qué, a pesar de que los corintios habían sido enriquecidos en todo conocimiento y en toda sabiduría e inteligencia, ellos no pudieron manifestar, ¿no? O en ellos no se pudo manifestar la vida del hombre espiritual, sino que se manifestó la carne, se manifestó la naturaleza humana de ellos, ¿no? Y ahora podemos entender, porque esta sabiduría que Pablo hablaba, esto solamente lo pueden alcanzar los perfectos, dice. Los que son perfectos, dice. Fíjese usted, hermano, ¿no? Y esto, llegar a la perfección o a la madurez espiritual, eso no es de la mañana a la noche. Lo primero que usted tiene que tener un nuevo nacimiento. Después usted tiene que recibir la gracia. Tiene que recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como un regalo. Toda la provisión de gracia usted tiene que recibir, ¿no? Como un regalo de Dios.
Después tiene que aceptar el apostolado del apóstol Pablo. Tiene que aceptar su apostolado. Después tiene que recibir el evangelio de Pablo. Aceptar el apostolado es aceptar que Dios puso para nosotros los gentiles un apóstol diferente a los 12 apóstoles, ¿no? ¿Carga? Creo que sí, más. Es un apóstol diferente, porque él es apóstol de los gentiles, en cambio los otros apóstoles eran los apóstoles del reino. Vosotros sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, dice. Entonces, el apóstol Pablo es nuestro apóstol, nuestro predicador. Eso dice en primera de Timoteo, creo que es, en el capítulo 1, versículo 11. Vamos a verlo, a ver. Si no es primera de Timoteo, es segunda. Dice, no, en segunda de Timoteo dice, del cual yo soy puesto predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo es el apóstol de la iglesia. Entonces usted tiene que tener el nuevo nacimiento a través de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Después tiene que recibir el Evangelio de la Gracia. Para recibir el Evangelio de la Gracia usted tiene que recibir el apostolado. Es decir, ya no miramos a Pedro para que nos enseñe, ya no miramos a Mateo ni tampoco miramos a Marco para que nos enseñe, sino que ahora miramos a Pablo. Y Pablo nos va a llevar a entender lo que habló Mateo, lo que habló Marco, lo que habló Juan, lo que habló Lucas. Él nos lleva a entender todo eso, porque antes leíamos todo eso y no entendíamos, pero ahora podemos entender, porque aceptamos el maestro. Después de que aceptamos el maestro tenemos que aceptar sus enseñanzas. ¿Y cuál es la enseñanza que Pablo nos dejó? El Evangelio de la Gracia, porque él en Gálatas dice, ¿no?, que él no aprendió de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo, ¿no? Y él dice, y el Evangelio que yo os predico, no lo recibí de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. Y si alguien viniera predicando otro evangelio diferente, sea anatema. Entonces ahí está. Todo eso tenemos que recibir antes de llegar a la perfección, fíjese. Antes de llegar a la perfección. Y Pablo les predicó a los corintios, les predicó todo el consejo de la palabra de Dios, como dice en el capítulo 1:5, pero ellos no pudieron responder a esa enseñanza. Dicen, todas las cosas sois enriquecidos en él, en toda lengua y en toda ciencia, ¿no? Y en todo conocimiento. Ellos fueron enseñados. Pablo le enseñó todo lo que estaba relacionado con el libro de Romanos, por ejemplo. Todo le enseñó. Pero manifestaron una niñez espiritual, no eran hombres espirituales. Entonces ahora podemos entender por qué ellos manifestaron, ¿no?, una niñez, porque ellos no aceptaron el evangelio que Pablo les predicó al principio, porque dice que empero hablamos sabiduría entre los perfectos, sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Tal vez habría algún perfecto ahí, algún hermano maduro allí, ¿no? Tal vez, no sabemos. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, ¿no? En misterio, dice, la sabiduría oculta, que estaba oculta, la cual Dios predestinó. ¿Vio? Dios predestinó esta sabiduría antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahí llegamos al tema de que Dios preparó algo de antemano para nosotros, para nuestra gloria. Dios preparó la sabiduría para nosotros, ¿no? Como ahí se encuentra en el libro de Proverbios, que usted puede leer en su casa, creo que capítulo 4, capítulo 5, capítulo 3, donde habla de la sabiduría, ¿no? Donde se nos exhorta a nosotros a buscar la sabiduría, ¿no? Y la inteligencia. Vamos a ver si lo encontramos rápido, ¿no? Porque no quiero hablar sobre la sabiduría, sino sobre lo que sigue más abajo.
Proverbio, capítulo 4, dice así: oye, hijo mío, oí, hijo, la doctrina de un padre, y estad atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo fui hijo de mi padre, delicado y el único de mi madre. Él me enseñaba y me decía: mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes a la sabiduría, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú lo hubieras abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Fíjese, ¿no? Dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multipliquen años de vida. Pero el camino de la sabiduría por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por vereda derecha te he hecho andar. ¿Vio? Y así habla de la sabiduría. Usted puede leerlo, ¿no? En el capítulo 5 también. Usted puede leerlo también de Proverbios. Entonces fíjese que Pablo decía: pero hablamos sabiduría. Pero ahora nosotros vemos que la sabiduría de Dios está en Cristo. Dios manifestó su sabiduría a través de Cristo, del Señor Jesús y del Señor Jesucristo. Ahora, pero hablamos sabiduría entre los perfectos, ¿vio? Gloria al nombre del Señor. Los perfectos son aquellos que crecieron, aquellos que abrazaron el Evangelio de la gracia, aquellos que aceptaron el apostolado. Los perfectos son aquellos que aceptaron, ¿no?, las doctrinas y la enseñanza del único Evangelio, ¿no?, que no hay otro Evangelio que no es, sino el Evangelio de la gracia, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero hablamos sabiduría entre los perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Fíjese, la sabiduría se deshace, la sabiduría de este mundo. Y porque este mundo va cambiando, lo que hoy se descubrió como algo inteligente, como algo sabio, y ya mañana cambia las cosas y ya dejó de ser, ¿vio? Mas hablamos sabiduría de Dios, ¿no?, en misterio, la sabiduría oculta, porque esta sabiduría estaba oculta, ¿no?, pero se manifestó esta sabiduría. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Fíjese que Dios predestinó esta sabiduría. Gloria al nombre del Señor. Y ahí en el capítulo 16 de Romanos, ¿no?, Dios predestinó esta sabiduría. Qué maravilloso que podamos nosotros podamos entender esto, que Dios la predestinó de antemano, ¿no? Romanos 16, 25 dice, en el 24 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio oculto desde los tiempos eternos. Fíjese que Jesucristo era la revelación del misterio oculto desde los tiempos, más manifestado ahora y por la escritura de los profetas según el mandamiento de Dios eterno, declarado a toda la gente para que obedezcan a la fe. Entonces fíjese que Jesucristo llegó a ser el misterio que estaba oculto. Jesucristo era la sabiduría oculta de los tiempos y edades. Jesucristo era el misterio oculto, ¿no? Y dice: el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto de los tiempos y edades. Y acá en el capítulo 2 habla de lo mismo. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, ¿no? Más la sabiduría oculta. ¿Cuánto misterio tenía oculto Dios? Uno solo, ¿no? Y ese misterio era Cristo Jesús.
el Dios encarnado, que se iba a ser hombre, que iba a nacer de una virgen, que iba a vivir 30 años en la tierra, que iba a sufrir, que iba a padecer, y bueno, y él vino a libertar, ¿no?, a los cautivos, y vino a darle vista a los ciegos y a sanar a todos los enfermos, pero también vino a derramar su sangre para poder limpiarnos de nuestro pecado y para poder comprarnos para Él, para que seamos para Él. Este era el misterio oculto de tiempos y edades. Y entonces dicen, pero hablamos sabiduría entre los perfectos, sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ya que usa la palabra predestinó, el único que fue predestinado, el único que fue predestinado antes de los tiempos y de las edades, fue la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios fue predestinada para darse a conocer ahora a nosotros, a la iglesia. Esa sabiduría se llama el Señor Jesucristo. Ahí creo que en el capítulo 1:30 de Primera de Corintios, fíjese lo que dice: más de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Vio? Sabiduría nos ha hecho. Esta sabiduría estaba oculta de los tiempos y edades. ¿Vio? Ahora fíjese lo que dice en el capítulo 1, 24, versículo 24. Pero a los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjese. Entonces, el apóstol Pablo, no quiso predicar a otra cosa que la sabiduría de Dios, ¿no? Y la sabiduría de Dios era Jesucristo, el Señor Jesucristo resucitado. Bueno, es completo, ¿no? Jesucristo siempre se habla desde que Él tomó un cuerpo para hacerse humano hasta la muerte en la cruz. Ese era un misterio que Dios tenía oculto. Tiempos y edades lo encubrió. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? En el Padre. Y el Padre lo dio a conocer. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio de la Gracia. ¿Vio? Por medio del Evangelio de la Gracia. Entonces dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Es decir, el único predestinado, señalado antemano significa. Predestinado significa señalado antes de los tiempos y edades. Señalado, el único que fue señalado de antemano fue el Señor Jesucristo. Ningún otro ser humano fue predestinado antes, ¿no? Lo que Él predestinó, pero ¿qué predestinó Dios en Jesucristo? Porque tenemos que ver qué predestinó Dios en Jesucristo. Él lo que predestinó fue una nueva creación. Un nuevo hombre, una nueva criatura. Esa criatura iba a contener a Dios en su ser. Y entonces Jesús dijo, o como le dijo Tomás, muéstranos al Padre y ya nos basta. Y Jesús le dijo, todavía no sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Aquel que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces Él fue el primero de entre muchos hermanos. No, entonces Él fue el primero de la nueva creación. El primero. Él trajo la nueva creación que Dios tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo. Él la trajo, no con un cuerpo humano la trajo. Y ahora todos los que creemos en Jesucristo, entonces lo recibimos como Señor y Salvador. Ahora somos una nueva creación ahora. Un nuevo hombre. ¿Por qué? Porque contenemos a Dios dentro de nosotros, en nuestro espíritu. No somos un nuevo hombre por la conducta que nosotros, vamos a corregir. No llegamos a ser un nuevo hombre, no por la conducta que nosotros tengamos, sino porque somos un nuevo hombre, entonces tenemos una conducta de un hombre justo,
porque el nuevo hombre es un hombre justo. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos un nuevo hombre, una nueva criatura, un nuevo ser, entonces entendemos también que hay una vida nueva en nosotros. Y esta es una vida de justicia, la que se manifiesta a través de nuestro cuerpo de carne. Si es que le damos lugar, si es que nos rendimos al Señor y le permitimos a Él vivir su vida en nosotros. Pero el único predestinado desde antes de la fundación del mundo fue el Señor Jesucristo. Porque si usted dice que usted fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, pues entonces usted sí o sí va a ser salvo. Porque la nueva creación es salva y tiene vida eterna la nueva creación. Entonces usted iba a ser salvo, ya iba a ser salvo. Por más que usted no hubiera recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, usted hubiera sido salvo igual. No, porque ya estaba predestinado. Pero ninguno de nosotros fuimos predestinados para esta salvación. No, todos estábamos destinados, no predestinados, estábamos destinados para ir al infierno y al fuego eterno. El único predestinado fue nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros estábamos destinados al infierno y a la condenación eterna. Por eso vino Jesucristo, a dar su vida a aquel que fue predestinado, no, desde antes de los tiempos, desde antes de las edades, vino para poder salvarnos a nosotros. Por eso Él es nuestro Salvador. Nosotros somos salvos por medio de Jesucristo. No somos salvos por medio de la predestinación individual, sino que el único predestinado fue nuestro Señor Jesucristo. Muchos hermanos no van a estar de acuerdo conmigo en esto, pero yo le quiero decir, hermano, que este desacuerdo que puede presentarse, eso no me divide de usted. No me divide, yo entiendo eso. Ahora fíjese, pero hablamos sabiduría entre los perfectos, sabiduría no la de este siglo y ni de los príncipes de este siglo que se deshace, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. ¿Vio? ¿La predestinó para qué? Antes de los siglos, para nuestra gloria. Es decir, que ninguno, vio que muchos hermanos dicen que nosotros estábamos predestinados para ser salvos. No, nosotros cuando nacimos estábamos destinados a irnos al infierno y a la condenación eterna. ¿Quiénes? Todos los nacidos de Adán. Él no escogió una nueva creación en Adán. Él escogió una nueva creación en Cristo. En Cristo escogió una nueva creación. Entonces, para llegar a ser una nueva creación, entonces nosotros tenemos que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Quiénes? Todos los hombres, tienen mujeres, niños, ancianos, lo que sea, tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces nosotros pasamos a ser una nueva creación. Tenemos la sabiduría de Dios en nosotros, tenemos el misterio de la sabiduría de Dios en nosotros, que es Cristo, que es el Señor Jesucristo, mora en nuestro espíritu y en nuestra alma, ¿no? Ahí mora nuestro Señor Jesucristo. Y ese misterio se está revelando en nosotros, aunque ya fue revelado, ¿no?, al mundo entero, porque Él mismo se reveló, se dio a conocer. O Dios lo dio a conocer a Él, para que nosotros ahora podamos alcanzar la salvación y la vida eterna por medio de Él. Ahora dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora hay una palabra también que habla sobre la predestinación. Ahí en el capítulo, creo que en el capítulo 8 de Romanos, creo que es, ¿no? Y cuando habla, creo que 29. Sí, capítulo 29, fíjese, porque nosotros no solamente tenemos que leer el versículo, tenemos que leer el contexto. Dice, porque a los que antes conoció, también nos predestinó. Quiere decir que primeramente nos conoció, ¿no? A esto después los predestinó. ¿Dónde nos conoció? En Cristo. ¿Por qué nos conoció en Cristo? Pero ahora dice a los que antes conoció. Dios conoció una nueva creación
en Cristo, Dios conoció una nueva creación en Cristo. No me conoció a mí, Ramón Encina, sino una nueva creación. Ya, entonces yo ahora que soy una nueva creación, digo que Dios me conoció en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando digo yo que Dios me conoció en Cristo antes de la fundación del mundo, no me estoy refiriendo a Ramón Encina, me estoy refiriendo a la nueva creación. Porque ahora nosotros somos una nueva creación. Entonces yo como nueva creación estoy diciendo que yo había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién yo? La nueva creación, no Ramón Encina. Ramón Encina nació en Adán. Y en Adán tenía un destino que era el infierno y la condenación eterna. Entonces en Cristo somos una nueva creación. Y ahora estamos predestinados. Ahora, después del nuevo nacimiento, después de que somos una nueva creación, entonces estamos predestinados. ¿A qué estamos predestinados? Dice. Para que fuéramos hechos conforme, es decir, para que fuésemos conformados a la imagen de su Hijo. Es decir, que nosotros ahora tenemos que llegar a ser como Cristo mismo. En nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de andar. ¿Cómo somos conformados, no? Eso somos conformados por el Espíritu. El Espíritu, la palabra, el Espíritu Santo, el Espíritu, la vida de Dios que está en nosotros nos va a ir conformando a la imagen de Cristo, a ser semejante a Cristo, ¿no? ¿Quién? Ramón Encina, no, Ramón Encina murió. ¿Quién va a ser conformado a la imagen de Cristo? La nueva creación, en este cuerpo humano, porque la nueva creación viene como una semilla. Viene como una semilla, tiene que ir creciendo y tiene que ir desarrollándose por medio de la alimentación de la palabra de Dios. Eso tiene que ir tomando forma, esa vida que está en mí. Y en eso de ir tomando forma está siendo conformada. Están siendo conformados. ¿Y cuál va a ser la forma de esa vida que se está desarrollando en mí por medio del alimento que es la palabra de Dios? Y esa vida va a ser conformada a la imagen de Cristo, es decir, que Cristo mismo va a morar en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros seamos perfectos, cuando vamos alcanzando la madurez. Pero mientras que somos niños, eso no puede hacerse una realidad porque estamos en la carne, ¿no? Como dice en el capítulo 3. Pero ahora que estamos en Cristo, ¿no? Esa vida se tiene que ir desarrollando, esa nueva creación se tiene que ir desarrollando, ese nuevo hombre se tiene que ir desarrollando por medio del conocimiento de la palabra que nosotros llamamos el alimento. Primero es la leche espiritual no adulterada y después el alimento sólido, que es cuando nosotros alcanzamos la madurez. Pero fíjese qué importante que nosotros tengamos esto. Entonces, ¿para qué? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que nosotros tenemos que alcanzar la madurez que Cristo alcanzó, ¿no? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos. Y a los que predestinó, es decir, a la nueva creación, y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Es decir, ¿cómo nos llamó? Por la prédica del Evangelio. Vino el evangelista, nos habló, nos llamó, nos ofreció la salvación, nosotros aceptamos. Pero no aceptamos porque estábamos predestinados. Aceptamos porque la palabra que el evangelista predicaba produjo fe. Y nosotros aceptamos, podíamos haber rechazado, pero aceptamos. Entonces aceptamos, fuimos llamados por medio de la voz del evangelista, que nos predicó el Evangelio de la Gracia, porque déjeme decirle que usted fue salvo por gracia. No se puede ser salvo sin la gracia. La única manera en que usted puede ser salvo es por medio de la gracia. Y fíjese que el evangelista le dijo, usted tiene que creer en Jesucristo y recibirlo en su corazón, ¿no? Y usted será salvo, le dijo. Entonces vio, ahí está, ¿qué le habló? De la fe, ¿no? Porque la gracia habla de la fe. No, porque eso dice el justo por la fe vivirá. Eso es bajo el evangelio de la gracia.
Entonces el evangelista cuando le predicó a usted y usted alcanzó la salvación, le predicó el evangelio de la fe o el evangelio de la gracia. Después lo metieron bajo el evangelio, como a todos nosotros nos metieron en el evangelio de la legalidad, donde nosotros teníamos que alcanzar la salvación por medio de las obras. Pero si al principio nos dijeron que si recibíamos a Jesucristo como Señor y Salvador y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seríamos salvos. ¿Cuándo seríamos salvos? Cuando recibiéramos, confesáramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. ¿Cuándo? Cuando confesamos y creemos. Ahí somos salvos. Entonces fuimos salvos por fe, ya no por obras. El Evangelio de la gracia. Por eso dice, a los que antes conoció, a la nueva creación, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, ¿no? A esto también llamó, y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. Quiere decir que Dios nos ve glorificados a nosotros, en Cristo. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Ahora, volviendo al capítulo 2 de Primera de Corintios, porque esta palabra que yo estoy hablando no todos van a entender. Por supuesto, porque no todos están crecidos, están maduros. Hay algunos que están en la niñez, hermanos, hermanas, que todavía están viviendo conforme a la carne, están viviendo conforme al alma no santificada. Porque el alma del creyente tiene que llegar a ser santificada por la palabra y por el Espíritu. No, nosotros tenemos que entender eso. Y eso, ¿cuál es la palabra que nos santifica? La palabra que a nosotros nos santifica es la palabra del Evangelio de la gracia. Ni una otra palabra nos puede santificar como la palabra del Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia es Jesucristo revelado como la sabiduría de Dios. Bueno, alabado sea el Señor. Ahora fíjese, lo que ninguno de los príncipes, más hablamos sabiduría en el versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Viste? Para nuestra gloria. Esa sabiduría Dios la predestinó para nuestra gloria. Por medio de esa sabiduría nosotros vamos a conocer la gloria de Dios. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque los príncipes de este siglo rechazan la sabiduría de Dios, rechazan a Jesucristo. Porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Y acá para mí cuando habla los príncipes de este mundo, de este siglo, habla de los judíos, ¿no? De los judíos cuando ellos tuvieron delante de sí la sabiduría y ellos no la pudieron reconocer porque sus ojos estaban cegados, ¿no? por Satanás mismo. Y bueno, pero sin embargo hubieron muchos hermanos que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador y ellos alcanzaron a ver, ¿no? al Señor Jesucristo o al Señor de la gloria. Nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Y fíjese lo que Pablo dice aquí, que esto es maravilloso, ¿no? Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó. ¿Vio? Cosas que ojo no vio ni oído oyó. Y ahí está mencionando el apóstol Pablo a Isaías. Vamos a ir a Isaías. A Isaías 64. ¿Vio? 64. Isaías 64. Si usted me quiere acompañar, usted me puede acompañar. Isaías 64, versículo 4. Donde dice, voy a leer un versículo anterior. Cuando haciendo terriblezas, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo han visto, Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Ahora fíjese,
Pablo dice, esta parte la sacó del libro de Isaías, Pablo. Cosas que ojo no vio, porque solamente ellos nos vieron, aunque Jesús estaba ahí en carne y hueso, pero ellos no lo pudieron ver espiritualmente. Ellos no vieron que era Dios en Cristo tratando de salvarlos de su religiosidad. Ellos no vieron eso, ellos vieron a un enemigo en Jesucristo, en Jesús, perdón. Ellos vieron a un enemigo, que ese enemigo, si ellos le daban lugar, él iba a deshacer todo lo que ellos tenían, ¿no? Toda la vida que con la cual ellos vivían, que era una vida pecaminosa. Ellos vieron un peligro en Jesucristo, un hombre peligroso para ellos, ¿no? Un hombre que merecía la muerte, y la peor de las muertes. Entonces, cosas que ojo no vio, ellos no lo pudieron ver, aunque estaban delante de sus ojos, aunque estaba el Señor Jesucristo abría su boca, dice, lo que ojo no vio ni oreja oyó. Ellos no escuchaban, a pesar que Jesús les transmitía la sabiduría, la revelación del cielo. Ellos no podían, tenían las orejas pero no oían. Cosas que ojo no vio ni oreja oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces, fíjese, nuestros ojos fueron abiertos. Ahora vemos nosotros a Dios a través de Jesucristo, ¿no? Ahora oímos la palabra de Dios. Fíjese el privilegio que nosotros tenemos por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por medio del Evangelio de la Gracia nosotros podemos ver y podemos oír la palabra de Dios que nos enseña, ¿no? Que nos revela a nosotros la sabiduría, ¿no? Y dice, ni ha subido en el corazón del hombre. Ahora esta sabiduría subió a nuestro corazón, está en nuestro corazón. Nosotros amamos la sabiduría de Dios, nosotros amamos a Jesucristo. Pero en aquel tiempo ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora fíjese acá en el versículo 10 de capítulo 2 de Primera de Corintios. Empero Dios nos las reveló a nosotros, ¿vio? Quiere decir que Dios abrió nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento. Nos sacó el velo que nosotros teníamos. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu. Empero Dios nos las reveló por el Espíritu. No, porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo está hablando aquí, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, por eso nosotros necesitamos creer que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nosotros lo recibimos por la fe, ¿no? Tenemos que creer que cuando nacimos de nuevo, nosotros recibimos el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Vio? El Espíritu del hombre que está en nosotros nos revela lo que el hombre es. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, fíjese. Ahí en Romanos 8, verso 9 podíamos leer. 8:9 dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. ¿Dónde estamos nosotros? En el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Acá Espíritu está con minúscula. Entonces, ¿qué significa aquí Espíritu? Estamos en la palabra, creemos la palabra. Mas vosotros no estáis en la carne, sino que estamos en el Espíritu, en la palabra. Si es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu Santo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, pero nosotros somos de él porque nosotros tenemos la palabra que mora en nosotros, nuestro espíritu, en nuestro corazón mora la palabra de Dios. Eso nosotros lo tenemos asumido. Y dice, nosotros hemos recibido, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Porque ¿quién nos puede dar a entender lo que Dios nos dio sino el Espíritu Santo? Pero por eso usted, hermano amado, es bueno escuchar a los hombres, pero más bueno es escuchar al Espíritu Santo que mora en usted. El Espíritu Santo le va trayendo claridad, le va haciendo entender la palabra de Dios que hablan muchas veces
los hermanos, los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, que ellos hablan, a veces no la entendemos, entonces vamos al Espíritu Santo y dependemos del Espíritu Santo que nos ilumine y nos hace entender la palabra de Dios. Lo cual hablamos no con palabras, con doctas palabras de humana sabiduría, no hablamos con palabras infladas, ¿vio? Hablamos así con palabras simples, con palabras sencillas, no con doctas palabras de humana sabiduría, más con la doctrina del Espíritu. Hablamos, ¿vio? Con la enseñanza que el Espíritu nos da, no más con la doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, que nosotros vamos acomodando la palabra con la palabra, ¿no? La palabra acá dice, por ejemplo, dice que el justo por la fe vivirá. Y entonces vamos acomodando eso, lo vamos acomodando para poder entenderlo. Entonces la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Y ahora, ¿quién es justo? Y aquel que creyó en Jesucristo. Y vamos acomodando, ¿vio? Entonces, aquel que creyó en Jesucristo es justo. Y ahora dice que vamos acomodando y ahora dice el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? La palabra de Dios es la fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Vamos acomodando por medio del Espíritu. Por la palabra vamos acomodando la palabra, porque la palabra es Espíritu. También el Espíritu Santo es Espíritu. También el Espíritu de Cristo es el Espíritu. El Espíritu es muy amplio, no es una sola cosa. Hay muchas cosas que se le llama el Espíritu. Pero acá dice que el Espíritu que es de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Ahora dice, fíjese, hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, más con la doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Lo espiritual es la palabra de Dios. Entonces acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Yo creo, por ejemplo, creo que nací de nuevo, pero no estoy seguro. Entonces tengo que ir a la palabra para acomodar eso. Entonces dice que todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador ha nacido de nuevo, tiene vida eterna. ¿Vio? Aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces ahí usted se da cuenta, acomodó lo espiritual a lo espiritual. ¿Vio? Acomodó eso, que no entendía, lo acomodó por medio. Ahora el Espíritu Santo le hizo entender eso. El Espíritu Santo que está en el pastor, que está en un maestro, que está en un evangelista, o el Espíritu Santo que está en usted mismo le hace entender a veces. ¿Vio? Más el hombre animal dice acá, ¿no? En la Biblia 1960 no dice así. Vamos a leerlo para que usted vea que hay una escritura un poco diferente en las traducciones, ¿vio? Estamos leyendo 1 Corintios en el capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural dice, pero acá dice el hombre animal, en la versión 1909. ¿No? Dice más, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre nacido de Adán, el hombre que todavía que no es salvo, el hombre que todavía no recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, no percibe las cosas que son del Espíritu. Tampoco percibe las cosas del Espíritu aquel que nació de nuevo y es un niño. Muchos hermanos tienen el nuevo nacimiento, pero no entienden las cosas espirituales. Pero tienen el nuevo nacimiento, tienen la salvación, pero no entienden las cosas espirituales. Entonces, ellos tampoco les benefician las cosas espirituales porque no las entienden. Van a la iglesia, cantan, pero no entienden nada. No entienden porque no quieren entender, porque cuando uno quiere entender, Dios le hace entender, ¿no? Entonces, fíjese, dice, más el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son locura, claro. ¿Vio? No las percibe, no las entiende. Ellos dicen que es locura, por ejemplo, nacer de nuevo. Que es locura recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Que es locura dejarlo todo por Cristo. Eso es locura, ¿no?
Es locura decir que yo soy salvo, que tengo vida eterna, que yo no voy a morir, lo que muere en nuestro cuerpo. Todo eso es locura para ellos. Dice, para el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Claro, cuando dice que se han de examinar espiritualmente, se han de examinar todos estos temas por la palabra. Porque ¿qué es espiritualmente? La palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos hace entender todas las cosas espirituales, ¿no? Por eso Pablo le decía a los romanos, en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 11, le decía que el deseo de él para ir a verlos a ellos. Yo tengo deseo de verlos a ustedes, de compartir con ustedes alguna palabra. Fíjese lo que dice. Rogando al fin algún tiempo haya de tener para ir a vosotros, por la voluntad de Dios, un próspero viaje. Porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para establecerlos, para que ustedes sepan que si lo que ustedes tienen es de Dios o no es de Dios. Porque hay algo a veces que se manifiestan dones en nosotros que no son de Dios, son dones naturales. Entonces, usted va a un hombre espiritual y el hombre espiritual va a examinar espiritualmente, es decir, por la palabra, y le va a decir, mira, esto que vos tenés no es de Dios, esto es de la carne, o esto es del enemigo, del diablo, o esto sí es de Dios, o esto lo que usted tiene es de Dios, úselo, hermano, para la edificación de la iglesia. Eso solamente el hombre espiritual le puede dar a usted la certeza de lo que usted tiene o de lo que usted está ministrando es de Dios o no es de Dios. Por eso Dios estableció en la iglesia hombres espirituales. Pero acá para terminar, pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Pero el hombre espiritual, en la versión 19:9 dice, pero el hombre espiritual juzga todas las cosas. ¿Vio? Él juzga, el hombre espiritual, el hombre, no el hombre animal, no el niño en Cristo, no aquel que todavía no le permitió a la vida, a la nueva creación crecer en él, sino que el hombre espiritual, el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, se está refiriendo al hombre espiritual, no se está refiriendo al niño en Cristo, ni se está refiriendo al hombre animal, ¿no? Si bien el niño en Cristo tiene la mente de Cristo, pero por su crecimiento no está desarrollada esa mente de Cristo en él, ¿no? ¿Por qué? Porque le falta la palabra, le falta el alimento espiritual al niño en Cristo. El hombre animal necesita ser salvo, necesita recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder alcanzar algún día ser un hombre espiritual. Por ahora es un hombre animal. Entonces estas cosas nosotros las hablamos, hermanos, porque la iglesia está escuchando la radio. Los hermanos están escuchando la radio. Usted fíjese que Dios le está hablando por medio de mi boca, por medio de su palabra. Dios le está dando ese conocimiento que usted necesita para poder vivir esta nueva vida en Cristo, o para que Cristo viva su vida en usted, para que la sabiduría de Dios se manifieste a través de usted. Usted tiene que aceptar la palabra, porque nosotros hablamos la palabra. Tiene que aceptar la palabra sin razonar. Sin razonar, usted tiene que beber la leche como el niño que recién nació, él busca beber la leche y alimentarse. Él no se pregunta como una vaca negra que come pastos verdes y da leche blanca. Él no se hace esa pregunta, él agarra y toma la leche. Así también usted tiene que tomar la leche. Tiene que tomar la leche de la palabra. Damos gracias al Señor. Gracias al Señor por esta hora de radio. El Señor bendiga a la radio. Voy a estar el lunes por ahí sin falta con la ayuda del Señor. Voy a estar directamente en la radio, hermanos amados. Este último tiempo no tuve tiempo por algunas actividades que tuve que hacer, entonces otras actividades. Espero estar el lunes en la radio con mi amada esposa. Oren por nosotros, hermanos, necesitamos mucho de sus oraciones.
Oren por nosotros, bendíganos, no, bendíganos, para que podamos seguir hablando de este Evangelio de la Gracia para edificación de la Iglesia, del cuerpo de Cristo. Padre amado, te doy gracias por Jesucristo nuestro Señor. Bendice a los hermanos y hermanas que han escuchado la radio. Bendice, Señor, a aquellos que están enfermos, a aquellos que están en los hospitales, las clínicas, en los manicomios, Señor. Ayúdales, en las cárceles, a aquellos que están privados de su libertad, Señor. Bendice a aquellos que están olvidados, que no tienen parientes, que no tienen quien los socorra, Señor. Señor, envía a tus siervos, a tus siervas, Señor. Levanta hombres y mujeres dentro de la iglesia que tengan este sentir de salir a predicar la palabra de Dios, Señor, para que las almas puedan alcanzar la salvación y la vida eterna y puedan alcanzar a disfrutar, Señor, esta sabiduría oculta de los tiempos y edades. Bendice mi vida, bendice la vida de mi amada esposa, de mi hogar, bendice a Rodolfo, Señor, bendice su vida también, Señor, la vida de Celina, de Gustavo, de Jacinto, Señor, bendícele, Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Ahí terminamos de predicar, Rodolfo. Es una palabra.